Tu palabra es la que nos moldea. Ayúdanos a dejarnos moldear en Cristo Jesús. Amén. Bien. Como lo decía nuestro pastor Avi, Dios nos quiere hacer entrar en el 2025 en un nuevo nivel, a cada uno y como congregación también, porque Dios no trabaja aislado con personas y deja por fuera la obra de su iglesia, sino que mientras trata con cada uno de nosotros, nos equipa y luego nos unifica para llevarnos a todos a un nivel. Su palabra de hoy va a ser como una radiografía, como una resonancia magnética de las que se hacen para ver lo que hay dentro de nosotros, pero no que alguien va a mirar en usted, sino que la misma escritura le va a ayudarse a mirarse a usted mismo, porque como sabemos, la escritura todo lo descubre, todo lo discierne, penetra en nuestra vida, parte el alma, el espíritu, hasta los tuétanos, entra en lo más profundo. Y esa es la escritura la que le va a ayudar a usted a verse usted mismo en esta resonancia. Seguramente todos tenemos muchas cosas que dejamos pendientes en este 2024 y Dios quiere que las tomemos para mejor. Recuerda que Él quiere llevarnos a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Así que a todos nos falta algo por crecer, a todos. Entonces, no vaya a pensar que esto es conmigo, ¿qué pasó aquí? Me están tirando. Nada de eso, sino que todos necesitamos crecer. Y este mensaje tiene por título, practica lo que predicas. Ya de entrada es un reto, ¿cierto? Ya de entrada es un desafío. Practica lo que predicas. Así que preparémonos, ¿sí? En alguna clase, en alguna vez que le compartí y le ayudé a los aspirantes a ser bautizados, yo les di alguna temporada de clase y una de las cosas que les compartía era que en el caminar cristiano hay dos pilares fundamentales, que son como las piernas. Gracias a Dios tenemos las dos piernas, la mayoría, y podemos ir un paso a la vez. Pues una pierna simboliza creer y otra pierna simboliza obedecer. Y ambas cosas, el creer y el obedecer, son verbos, son acción. Y cuando usted camina, hace precisamente eso, una acción. Entonces tengan muy en cuenta estos dos elementos que son fundamentales, son dos pilares en el caminar cristiano que deben estar presentes. No solamente creer, porque entonces va a ir por la vida cojeando. Y no solamente el obedecer, porque también va a ir cojeando. Se trata de ambas, creer y obedecer. Practica lo que predica. Vamos a enfrentarnos a un texto en una de las cartas universales de un apóstol que es fuerte, el apóstol Santiago. Este apóstol fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Era uno de los que dirigía la iglesia en Jerusalén. De hecho, el apóstol Pedro llegó al concilio de Jerusalén y fue el apóstol Santiago quien ordenó a todos para que hicieran silencio y escucharan el testimonio del apóstol Pedro. O sea, el nivel del apóstol Santiago. Y vamos a ubicarnos en Santiago 2, del 14 en adelante. Vamos a enfrentarnos a este texto. Dios nos lleva a este texto
para revisarnos y que nos convenzamos por nosotros mismos qué cosas hay que moldear, corregir, superar, vencer, conquistar. Santiago 2, 14 en adelante. Algunas Biblias, la textual lo llama Jacobo también a este libro, a esta carta de Santiago, lo traduce así. El 14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? Y ahí plantea la primera pregunta, dice, ¿acaso puede tal fe salvarlo? Y eso sacude un poco nuestra mente, porque nosotros venimos y hemos aprendido y tenemos una base de enseñanza doctrinal que la salvación es por fe. Y aquí el apóstol Santiago sacude algunas cosas. Y por eso le digo que hace que nosotros nos revisemos. El verso dice, ¿de qué sirve si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? Ojo, no es que hay un problema con la fe, es si alguien dice que tiene fe. El apóstol Santiago no tiene un problema con la fe, sino que si alguno dice, es decir, aquel que afirma tener fe, esa persona que dice que tiene fe o que cree, no, sí, yo creo en Dios, ¿sabe? Esa expresión es muy común. Es porque ciertas verdades del Evangelio las acepta. Ahí vamos a ir viendo una diferencia entre aquel que simpatiza con el Evangelio y aquellas personas que son creyentes verdaderos que el mismo apóstol Santiago nos va a mostrar y nosotros nos vamos a ubicar en cuál de esas dos posturas o posiciones estamos. Usted mismo se va a identificar. Esa pregunta la estamos dividiendo en tres cosas. Si alguno dice, como ya le decimos, que tiene cierta afinidad con las verdades del Evangelio, la otra parte de la pregunta dice, si no tiene obras, el que no tiene obras o el que no tiene es alguien que carece de esa evidencia externa de la fe que alega tener. Es decir, dice que cree, pero no hace nada parecido a lo que debería ser. No hace lo que la Biblia dice que tiene que hacer, pero dice que cree. Ahí se empieza a enredar la cosa, pero no porque no se entienda, sino porque no hay una relación entre lo que digo y lo que hago. Digo que creo, pero me comporto distinto a lo que la Biblia dice cómo debo andar. Estamos desglosando solo el primer versículo. ¿De qué se tratan las obras? Toda la conducta conforme a la palabra de Dios. Y después la última pregunta que hace el apóstol en ese versículo. ¿Acaso puede tal fe salvarlo? Como decimos, no es que el apóstol discute la importancia de la fe, sino que la fe salvadora no es tan solo una idea, algo del intelecto, sino es la obediencia práctica a lo que la Biblia dice. Por eso comenzamos diciendo que el caminar del creyente tiene como dos piernas, creer y obedecer. No solo creer. Avanzamos con la carta a Santiago, el 15. Dice, si un hermano o una hermana andan desabrigados y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense con algo, de alguna manera, pero no le dan las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Estamos hablando de una realidad. Y el apóstol dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Cómo es mi fe? ¿Es viva o es superficial al punto de que no está viva?
¿Cómo es mi fe? ¿Practico lo que predico o solo predico sin practicarlo? Hermano, estamos ante un desafío a final de año donde Dios nos está como, como llevando a la última esquina diciendo, ya, ya hay que parar de solamente ser superficial y comenzar a caminar firme en lo que Dios quiere, obedeciendo también, no solo diciendo que creemos y estando superficialmente alegres, sino obedeciendo. Porque con nuestra obediencia manifestamos la fe que hay en nosotros. La demostración de una fe genuina es precedida y acompañada por una obra que actúa alineada a la voluntad de Dios, no solo en lo teórico o lo superficial. El 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Santiago no está diciendo que se está ganando el cielo por lo que hace. Es decir, no es por obras. Sabemos que en Efesios 2:8 dice que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Santiago está de acuerdo con eso, aunque aquí aparentemente pudiesen algunos pensar que hay alguna contradicción. Pero en la misma carta de Santiago, capítulo 1, versículos 17 y 18, Santiago nos dice que está totalmente de acuerdo con la salvación por la fe. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y el 18 dice, Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Ves? Santiago también está de acuerdo con Efesios 2:8 al 10. Pero Santiago está poniendo un elemento importante acerca del obrar de acuerdo a mi convicción en Cristo. Y es lo que a veces algunas personas patinan o se les escapa y solamente manifiestan una apariencia de piedad. Y Dios me está, bueno, trató conmigo con esta palabra y está tratando con la iglesia diciéndole, ya no más apariencia. Si algo así había, y ojo, nadie está pensando en ninguno, solamente que usted mire lo que la Biblia está diciendo y considere esa radiografía que Dios está haciendo si usted está allí. Y si estamos allí, hay que cambiar. Hay que afirmarnos y hay que estar alineado, haciendo según nuestra convicción en Cristo. Amén, hermano. Muy bien. Les voy a mencionar algunos ejemplos de de lo que trata aquí el punto central del apóstol Santiago. Las obras son la única evidencia posible de la fe verdadera. Vamos a ver 4 ejemplos, 2 que son personales y 2 que son, por así llamarlo, de una congregación. ¿Ok? De cómo esas personas fueron tratadas por Dios, manifestaron creer, pero después tuvieron que obrar para que fuese evidenciada esa convicción que inicialmente estaba en ellos, ¿sí? Primero, Noé. Vamos a hablar de Noé. En Génesis 6:14, los que apuntan pueden escribirlo. En Génesis 6:14, Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, con brea por dentro y por fuera, y le da todas las medidas, ¿sí? Le da esa información. Porque le dijo, va a venir un diluvio
va a llover de arriba para abajo. Y eso era contra naturaleza, porque en aquel tiempo no llovía así. En aquel tiempo continuaba como en Edén funcionando las cosas. ¿Cómo? Que el rocío regaba abajo toda la plantación, no llovía. En Edén era así. Cuando Adán y Eva era así. Y aquí en el tiempo de Noé todavía seguía regándose el piso con rocío y todo se mantenía bien regado, bien fructífero y no caía lluvia. Entonces lo que Dios le está diciendo a Noé, que va a caer una lluvia, que va a venir un diluvio, era contra naturaleza, o sea, no era lógico. Y aún contra esa lógica, el versículo 22 del mismo Génesis 6 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé creyó y después en el 22 se ve que obedeció. Y creyó algo que era ilógico, pero fue Dios que le dijo. Entonces, Dios habla, creemos, pero debemos obrar en obediencia y así manifestamos cuál es nuestra verdadera convicción, si de verdad hemos creído o no. Y al obrar en esa obediencia, se manifiesta primero a Dios, que hemos creído verdaderamente en Él o en lo que Él nos ha dicho. Amén. ¿Cuánto tardó Noé en construir el arca? ¿Usted tiene alguna idea? ¿Alguien dice un número? Como 100 años más o menos. 120 años, 100 años. Aquí creo que mi hermana Ofelia tiene 88. 88 exactamente. Noé tardó más que tus años de vida, hermana Ofelia, construyendo un barco. Y no es rapidito, no es un suspiro. 88 años no es un suspiro. Usted tiene 40, usted tiene 60, usted tiene 20, usted tiene 70 y algo, y sabe todo lo que ha vivido, experimentado. Noé duró 100 o 120 años construyendo un barco convencido de que iba a llover de arriba para abajo. Y eso no había pasado jamás. ¿Y cuántas veces pudieron los vecinos decirle, tú estás loco? Tú estás loco. ¿Qué es eso de que va a llover de arriba? Tú no ves que desde que nosotros existimos y todos nuestros antepasados, la tierra se riega por el rocío. Y tal vez Noé les decía, pero es que Dios ha visto que la humanidad está corrompida, que tenemos que darle la espalda a toda esa maldad y darle de frente a Dios. Y la gente no quería nada. Y Noé durante 100 años mantuvo su fe inicial, habiendo recibido la información de Dios de que iba a haber un diluvio, que tenía que construir un arca, y se mantuvo durante 100 años construyéndola. ¿Cuánto tiempo dices tú que tienes como creyente en Cristo? ¿Cuántos años? Yo tengo 25 de haber entregado mi vida a Cristo. ¿Usted? ¿Usted sabrá cuántos? Pero le falta, ¿cuánto nos falta hasta llegar al tiempo que Noé utilizó para terminar de construir el arca? A mí me faltan todavía 75 años, por lo menos. Porque Dios está construyendo, pero nuestra vida en nosotros. Y no debemos desfallecer o desmayar en creer y obrar según lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero no podemos parar. No podemos desanimarnos, no podemos soltar, no podemos descuidarnos. Y tenemos que escuchar lo que Dios nos está diciendo, que quiere que hagamos. ¿Cuántas cosas el pastor en los anuncios hace un rato nos ha dicho que se vienen para ahora, para enero? Si no tiene por dónde comenzar, vamos a comenzar por ahí.
por todas esas líneas que nos acaba de dar en los anuncios. Ese es el caso de Noé. ¿A cuántas personas salvó Noé? ¿A cuántos le predicó? Tal vez a muchos. ¿Cuántos se salvó? ¿Se salvaron con Noé? 8. ¿Y porque era su familia? Pero ninguno de los demás creyó. Pero Noé, porque la gente que estaba alrededor no creía, Noé no dejó de persistir en su fe y en su obrar. Y los tiempos de Noé, dice el Señor Jesús, son muy parecidos a estos tiempos que estamos viviendo finales. La gente le cuesta creer y aceptar las verdades del Evangelio. No se desanime en su caminar cristiano si a quien usted le habla no recibe el mensaje. Usted continúe trabajando en lo que Dios te está dando. No te desanimes. Sigue obrando, sigue creyendo y sigue obedeciendo. Amén. Ok, vamos con otro personaje. Le dije que eran 4 ejemplos, 2 y 2. Abraham. A mí me sorprende, aunque hay varias cosas que decir de Abraham, pero solamente un versículo le voy a compartir. Hebreos 11:8. Porque de Abraham vamos a hablar un poquito más adelante. Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue llamado por Dios, escuchó la voz de Dios y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de tu familia y ve al lugar Y Abraham lo escuchó y Abraham recogió sus cosas y salió. O sea, Abraham creyó a la voz de Dios, creyó lo que Dios le estaba diciendo, pero después ¿qué hizo? Obró. Agarró sus cosas y obedeció esa instrucción. Y se terminó de evidenciar la fe que manifestó al inicio de recibir el mensaje que recibió. ¿Sí? Mira cómo funciona. Las dos cosas juntas, creer y obedecer, junto. Por eso el apóstol acá dice que la fe, si no tiene obra, en sí misma está muerta. Hay que creer, pero hay que obedecer a eso que Dios nos está diciendo y que nosotros decimos que hemos creído. Sí, ahí vamos, ¿verdad? Ok. Vamos a los otros ejemplos, el ejemplo 3 y ejemplo 4, que tiene que ver con congregación. Vamos a ver estos ejemplos. Los hebreos en Egipto, después de haber creído el anuncio de Moisés sobre la última plaga, la de la muerte de los primogénitos, ¿ya habían pasado cuántas plagas antes de los primogénitos? 9, ¿verdad? Ok. Primeramente el pueblo hebreo no creía mucho en Moisés porque estaba regresando con un mensaje de Dios y ellos veían que Moisés fue primero príncipe de Egipto, mató a un egipcio y se fue, huyó y ahora está regresando. Entonces ellos estaban como, no creyeron mucho, pero cuando Dios comenzó a respaldar a Moisés con cada una de las plagas, ellos comenzaron a creer. Y en esta última en particular, la de la muerte de los primogénitos, ellos recibieron una instrucción. Una de las cosas importantes es cuando Dios te habla y te da una instrucción. ¿Qué haces tú con eso? Lo primero es escuchar, creer, y lo otro es ya ponerlo en práctica. Mira lo que Dios les dijo a los hebreos a través de Moisés. Eran casi 2 millones de personas. Mira el número de la congregación. 2 millones de personas. Éxodo 12, el 7 le dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes
y en el dintel de las casas en lo que han de comer. La sangre. Imagínate que esta es la puerta. Iba en los dos postes y en el dintel. Eso lo iban a pintar con sangre, esas columnas. Con la sangre del animal que habían sacrificado y que iban a comer esa noche, que era la Pascua, ¿sí? Ok. Para que, dice el 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sí? 2 millones de personas. La Biblia no menciona ni a un solo hebreo que sufrió la muerte de un primogénito. O sí, lo lee en su Biblia. Yo no consigo en la Biblia que haya muerto algún primogénito del pueblo hebreo de Israel. ¿Quiénes fueron los que murieron? Los hijos, los hijos mayores, el hijo mayor o la hija mayor de los egipcios que no hicieron la pintada con sangre en la entrada de la puerta de su casa. Israel creyó la instrucción que Dios le envió a través de Moisés y obedecieron pintando. Y eso los protegió, y a ninguno de esas 2 millones de personas sufrieron la muerte de su hijo primogénito. Pero ¿cuál fue la diferencia entre los egipcios y los hebreos? Que los hebreos obedecieron la instrucción. Claro, primero lo creyeron, pero ¿qué pasa si lo creen y no lo hacen? Hubiera muerto ese hijo o esa hija mayor en esa casa, hubiera muerto. Vio lo clave y lo importante que es no solo creer, sino obedecer a lo que usted cree. Porque no es solamente una creencia intelectual, no es solo una creencia teórica. Es que cuando yo obro y hago lo que estoy recibiendo de parte de Dios, que digo que creo, entonces se manifiesta en mí una fe genuina. Salieron 2 millones de personas de Egipto con sus hijos vivos. Ahora vamos con otro ejemplo de congregación. El último ejemplo de congregación. Josué. Cuando iban a conquistar Jericó, ya ahí habían casi 4 millones de personas en ese tiempo. Casi 4 millones de personas. Josué 6:10, para los que anotan y los que pueden venirse conmigo en esta escritura. Josué 6:10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga, gritad. Entonces gritaréis. Mire, hermano, qué difícil es quedarse callado y no decir nada. Pero usted sabe lo que es entre 4 millones de personas un absoluto silencio. Que alguien le diga, no hables. Pero de parte de Dios, no digas nada. Porque hay un propósito. Era una estrategia que Dios estaba haciendo sobre su pueblo para conquistar Jericó, que usted sabe, que usted ha escuchado y ha visto películas o imágenes, que Jericó tenía unos muros fortificados increíbles de 3 o 6 metros de grueso cada muro, y que rodeaban toda la ciudad para protegerla. Y Dios le dice a casi 4 millones de personas que nadie diga una sola palabra. Hermano, amigo. Y esta gente lo hizo. Una congregación entera no habló durante la vuelta que estaban dando. Si usted se tarda en
No sé, en caminar unas cuadras se puede tardar media hora. Si va caminando al centro y regresa, tal vez tarda una hora. En dar la vuelta a toda una ciudad, se tarda, y el último día dieron 7 vueltas. Se tardaron todo el día sin gesticular una sola palabra, en obediencia a la instrucción que le dieron, aunque no entendían por qué. Mira cómo quiere Dios ayudarnos a entender lo que es creer y obedecer juntos. ¿Cuál fue el resultado de esa acción de la obediencia a guardar silencio? El versículo 20 nos dice del mismo Josué 6, entonces, cuando le fue dada la orden, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Un ejemplo de congregación, que en este caso se les dijo, guarden silencio. Y tampoco era lógico. Y le dijeron, griten. Y 4 millones de personas gritando. Y Dios usó eso para derribar unas murallas de kilómetros de alrededor de una ciudad. Pero que no solamente porque recibieron la instrucción y tenían a un gran Dios, sino porque obedecieron la instrucción de ese gran Dios. Y tuvieron un resultado extraordinario. Todos juntos. ¿Vio cómo vimos? Ya, vimos ejemplo de 2 personas que Dios trató con ellas a solas. Y vemos el ejemplo de 2 momentos de 2 congregaciones grandes. Y Dios hizo las mismas proezas en cada vida, en cada una. En el 18 de Santiago, estamos ahí, que es nuestro texto central que estamos utilizando para que Dios nos hable hoy. Ya lo habíamos leído, lo volvemos a leer. Dice que si alguno dice que tiene fe, Santiago le responde, yo tengo obras. Y Santiago le vuelve a decir, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. O sea, mi obra, haciendo lo que Dios manda, muestra la fe que hay en mí. Así que no es nada más decir yo creo, porque en el versículo que sigue, en el 19, hay una pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno? Pregunta el apóstol Santiago. Dice, bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Y los demonios saben de la Trinidad. ¿Cómo es eso? Sí, saben de doctrina y saben de escatología. No piense que como usted sabe de cosas de la Biblia, está listo. Porque los demonios creen y tiemblan. Los demonios con Jesús. En algún momento cuando Jesús fue a sacar un demonio, le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. No estaba hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabían de Trinidad. Le dijeron, tú eres el Hijo, y Jesús los cayó e hizo que salieran más rápido. Otra vez, otros demonios, Jesús fue con ellos y le dijo, vas a venir a atormentarnos antes de tiempo. Eso es escatología. Saben de escatología también. Los demonios saben lo que dice la Biblia. Saben quién es Dios y tiemblan. Que no pensemos que porque sabemos mucha Biblia estamos listos con Dios. No se trata de conocimiento, no se trata de la teoría. Se trata de practicar lo que Dios me dice, de aplicar lo que Dios me está hablando. ¿Van conmigo, verdad? Sí, muy bien. El apóstol Santiago era fuerte, hermano. Fuerte. Sigue aquí diciendo el apóstol Santiago, sacudiéndonos.
Bueno, Dios sacudiéndonos a través del apóstol Santiago de cara al 2025 para que nos paremos más firmes en este 2025 como congregación. Pero ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Dice esta versión que es esta versión es la textual. ¿Quieres saber? Dice, que la fe sin obras es estéril. Y pregunta, ¿no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y usted se pregunta, pero ya va, dice. Una cosa fue cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero antes de ese momento, cuando Dios se le presentó a Abraham que no había nacido Isaac, le dijo, mira las estrellas en el cielo, así tendrás tú una descendencia grande. Pero Isaac no había nacido. Era la promesa del nacimiento de Isaac. Y dice la escritura que Abraham le creyó y su fe le fue contada por justicia. Antes de que naciera Isaac, aquí ya Isaac está adolescente, está juvenil. Han pasado años. Y el apóstol Santiago dice que esta parte de cuando ofreció a su hijo sobre el altar, allí, él pregunta, ¿no fue justificado allí? Pero ven acá, son dos momentos distintos. Uno donde creyó, pero la fe, esa fe se perfeccionó cuando se manifestó la voluntad de Abraham de no negarle nada a Dios, ni siquiera a su hijo. Y Dios lo detuvo, usted sabe la historia, lo detuvo y le dijo, no le hagas nada al muchacho, cuando Abraham ya tenía la mano alzada, ¿sí? No le hagas nada, porque no me has rehusado a tu hijo. Y allí apareció un cordero enredado en unos zarzales y lo tomó en su lugar y sacrificó a ese cordero. Pero en su corazón, Abraham había sacrificado a su hijo. ¿Qué cree usted que sintió Abraham cuando le dijo 3 días antes, ve a un monte y sacrifícame a tu hijo? Dice que anduvieron por 3 días de camino. Cuando llegaron al pie de la montaña, le dijo a los siervos de él, espérense ustedes aquí, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Y cuando iban subiendo, Isaac le dijo, papá, mira, aquí tenemos la madera, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo y el cordero. Y Abraham que le dijo, Dios se proveerá. ¿Qué clase de lucha usted cree que tuvo Abraham en su corazón mientras iba caminando con los siervos y viendo a su hijo y recordando durante esos 3 días todo lo que había hecho su hijo desde la niñez hasta ese momento? Recordando que era un milagro que estaba caminando porque no había nacido, porque Sara era estéril. ¿Qué estaba pasando por la mente de Abraham cuando sabía que iba caminando sin decirle a su hijo Isaac que lo iba a sacrificar? Eso es como contra naturaleza también, ¿verdad? Como lo de Noé, que no llovía. ¿Y Abraham qué hizo? Mire, qué pasos tan difíciles de dar hacia una montaña. Qué difícil cada paso. Cada paso fue un paso de fe. ¿Cómo son tus pasos de fe? Cuando Dios te dice que hagas algo. Te estoy pintando el panorama de cómo Dios le dijo a Abraham y cómo Abraham, que el Espíritu Santo nos ayuda a tratar de entender qué cosa pudo estar pasando. El versículo 22, Santiago dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y la fe fue perfeccionada por las obras.
ponemos el ejemplo de lo que significa que la fe es perfeccionada por las obras. Un árbol crece, avanza, se expande, pero no está completo hasta que no da fruto. Cuando da fruto, entonces ya el árbol está en su plenitud y comienza a dar fruto para tomar semilla, volver a sembrar, y él da tantas camadas según la especie que sea ese árbol. Pero ese árbol no está plenamente productivo hasta que no da fruto. Y nuestra fe es así. Recuerden que el Señor dice que la fe es como la semilla de mostaza que se siembra y de ahí comienza a germinar un árbol y crece poco a poco. La fe no es de rompe y ya levanto un muerto. Así no trabaja Dios. Crece tu fe cada día en tu caminar con Dios. Crecía la fe de Noé durante 100 años poniendo cada tabla y no sabía qué animal iba a meter ahí. Crecía la fe contra el dolor paso a paso a la montaña donde iba a sacrificar a Abraham a Isaac. Y crece, dice el Señor, ese árbol de semilla de mostaza. Dice que luego que crece y está en su plenitud, es el árbol más grande de todas las hortalizas. Dice que da sombra y que las aves vienen a anidar allí. Pero creció de golpe. No creció de golpe. Tu fe no crece así de golpe tampoco. Tu fe es perfeccionada continuamente. ¿Qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros debemos llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto según Efesios 4:11. ¿Que esa estatura cuál es? La de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya. El apóstol Pablo. No se trata de desanimarnos, se trata de que mientras crecemos, el mismo Señor va con nosotros en el camino, sosteniéndonos y ayudando a que nuestra fe crezca. Pero tenemos que obrar también y obedecer. En el versículo 23, recuerda que estamos en Santiago. En el versículo 23, deme un instante. Versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando creyó en la promesa de Isaac que no había nacido. Está contrastando Santiago lo que les acabo de compartir. En un momento creyó y años luego demostró que verdaderamente había creído y se mantuvo esa fe durante años y obró hasta el punto de poner a su hijo para ser sacrificado. El 24 dice, ¿ves que el hombre es justificado por obras y no solo por fe? Por ambas cosas. Porque si tú no tienes obras que demuestren tu fe, entonces tu fe está muerta, según Santiago. No has creído verdaderamente. No has creído verdaderamente. Si no hay obras, si no hay fruto, ¿qué dijo el Señor? Que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Ves que hay una evidencia de lo que somos realmente? Hay una evidencia. ¿Cuál es tu evidencia? No porque vayamos a lucirla delante de otro. Es para gloria del Señor que podemos llevar fruto o no. Es a Él al que tenemos que presentarle fruto, que mostrar las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea, no es algo que somos súper mejores que alguien, no, sino que ya Dios preparó las obras para que andemos de antemano, los preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero tenemos que andar en esas obras de obediencia.
En el versículo 25, ya estamos por terminar. En el versículo 25 dice que aquí el apóstol Santiago hace referencia a Rahab la ramera. Dice, asimismo también la ramera Rahab no fue justificada por sus obras cuando hospedó a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella había escuchado cómo Dios había obrado y había libertado y había dado victorias en batallas a Israel. Cuando llegaron a Jericó, que la ciudad estaba amurallada, todos creían y tenían confianza en esas murallas. Pero Rahab, esta mujer, que así como nosotros, estaba mal, estaba podrida en pecado, así como tú y yo, porque no éramos santicos usted y yo antes de Cristo que llegara a nuestra vida. Estábamos en el lodo. Estábamos en el lodo. Esta mujer creyó. Y como creyó, cuando llegaron esos espías, los resguardó y los sacó. Esa mujer se manifestó que creyó porque los obró, los protegió, los sacó. Es lo que nos dice el apóstol Santiago. ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo es mi fe? ¿Está viva? ¿Está muerta? Mira lo que dice el versículo 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Hay fruto? ¿Hay obra? ¿No hay? Nuestra fe entonces está muerta. Pero Dios no quiere que se quede así. Si está así, Dios no quiere que se quede así. Porque por eso nos está llamando a una radiografía hoy. Porque quiere que de cara a este nuevo año en el cual nos va a meter, esperemos en el Señor que nos meta en el 2025 y no que partamos en el 2024, ninguno, conforme a su propósito, por supuesto, que matriculemos en el 2025, pero que tengamos propósito para hacerlo, un propósito de Dios, y Dios quiere cambiar algunas cosas que no están bien en este final de año en nosotros. ¿Cómo está tu fe? ¿Eres solo un simpatizante del Evangelio? ¿O si has creído verdaderamente? Si has creído verdaderamente, obremos juntos, obedezcamos juntos. Recuerden, creer y obedecer, dos piernas del creyente. Pero si por casualidad tenemos algún bajón en los niveles de fe, debemos recordar cómo viene la fe a nuestra vida. ¿Cómo viene? ¿Te recuerdas? ¿Cómo viene la fe a nuestra vida? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo recibes fe? Ajá. ¿Qué texto bíblico usamos para asegurarnos de que es por la palabra? Sí, puede funcionar, pero más específicamente Romanos 10:17. Vamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17. En la versión Reina Valera dice, la fe viene por el oír. ¿Y qué cosa oír? ¿Qué cosa oír? Mis emociones, mis pensamientos internos, mis reflexiones, no. Las de otra persona, que alguien más te cuente alguna cosa, algún influencer te diga cómo se hace. No, ¿de dónde viene la fe? Porque escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué escuchó Noé cuando le fue dicho que tenía que hacer el arca? Escuchó a Dios, escuchó su palabra. ¿Qué escuchó Abraham cuando le dijo, sale de tu tierra y tu parentela? ¿Qué escuchó? La voz de Dios.
¿Qué escucharon el pueblo de Moisés? Pinta con sangre los dinteles. ¿Qué escuchó el pueblo a través de Josué? Nadie diga nada ni salga palabra de su boca. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros atender y escuchar? La escritura, la voz de Dios. O sea, no es que, mire, no es que debemos escuchar la palabra. Tan solo no es que debemos, sino es que es vital para nosotros. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y fallamos, porque a veces pasamos días con la Biblia cerrada. Y hay que ser honesto. Y no debería ser. Y se puede pasar la Biblia 1, 2, 3 días cerrada. ¿Cómo crezco? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo conquisto? ¿Cómo batallo? ¿Con qué armas? ¿Cómo sé para dónde voy? ¿Cómo sé para dónde llevo a mi familia? La fe viene por el oír y el oír. Y hoy juntos estamos escuchando la palabra de Dios, porque es lo que estamos revisando, repasando, estamos extrayendo algunos principios importantes. Ok, recibes la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué viene? Según lo que estamos aprendiendo, después que recibes la palabra de Dios, ¿qué viene? Obedecer la palabra de Dios que estás recibiendo. Es como muy simple, es como muy básico, pero es la clave del caminar cristiano. Creer y obedecer. No que digo que creí y me quedé sentado. Y estoy yendo a la iglesia y ya. No, le decía, el apóstol Santiago dice que esa clase de fe puede ser una fe muerta, con solo apariencia de piedad. No puedo solamente quedarme así, porque el agua estancada comienza a heder. No podemos estancarnos. Tenemos que avanzar y obrar sobre lo que Dios nos está hablando. Eso tenemos que ponerlo por obra. ¿Tiene alguna dificultad para entender lo que Dios le está hablando? Escuche a su pastor. Escuchillo. 4 millones de personas no dijeron nada. Tremendo. Aquí somos 100. Debería ser más fácil alinearnos juntos a lo que Dios nos está diciendo que hagamos como congregación. Debería ser más fácil que 4 millones. Pero tenemos que tener voluntad de hacerlo. Si nos falta fe, la misma Biblia es la que nos transmite esa fe. Y luego pongámosla por obra. Espero que en esta radiografía usted se haya podido mirar. Yo me miré cuando lo recibí. Y me faltan puntos con Dios. No sé usted, pero yo necesito puntos. Y si usted los necesita, no se preocupe. Avancemos juntos en obedecer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Es sencillo como eso. Juntos, no solos. Y no porque alguien nos señale, sino que Dios nos quiere levantar para su gloria. Hace rato nuestro pastor nos recordaba un mensaje del Señor de bendición. Decía, el Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz. Debemos hacer algo con esa bendición. ¿La recibiste? Sí. ¿La creíste? Sí. Haz algo con ella. Bendice a otro. Y levántate para que juntos como iglesia avancemos hacia lo que Dios nos está llamando a hacer. De seguro nuestro pastor no va
a parar de decirnos lo que Dios le está mostrando de hacia dónde quiere conducir su iglesia. Porque la iglesia la ganó Cristo, le pertenecemos a Él con su sacrificio, su sangre, es el dueño de la iglesia y quiere dirigirnos. Y ha puesto a nuestro pastor como aquel que le da la visión de hacia dónde quiere Dios llevar su iglesia, cómo estaba Moisés, cómo estaba Josué. Escuchemos la voz de Dios a través de nuestro pastor y avancemos, hagamos el trabajo que Dios nos llama y no nos quedemos solamente pensando que hemos creído. ¿Y la evidencia de eso? Entonces, hermano y amigo que nos está viendo por las redes, esta palabra es desafiante, es reto. Y en este fin de año, que este mensaje nos ayude a mirar hacia adentro y a ver qué cosas tenemos que cambiar y cómo nos paramos firmes para hacerlo. Esta semana, el viernes, es la vigilia. No es que es lejos. Esta semana, prepárese, fortalézcase, prepare sus cosas. Diga, ya no más estancamiento, ya no más me detengo. Voy a avanzar contigo, Señor. Voy a avanzar donde tú me plantaste, en la iglesia donde tú me plantaste. Me voy a parar a obedecerte. Lo que tú me digas, Señor. Y juntos sabemos que lo vamos a lograrlo porque Cristo nos ayuda, nos sostiene en el nombre de Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque en medio de nuestras debilidades, tú nos ayudas, nos levantas, nos sacas adelante, nos retas